Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar a nuestros oyentes y el programa a María Rosa Mística, cuya devoción se recuerda especialmente cada 13 de julio. Y vamos a escuchar historias de conversión que nos animarán a dar testimonio de nuestra fe. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará a la contemplación del misterio de la resurrección. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo el misterio de la resurrección afianza el corazón en la esperanza. Al acabar el programa, la orientación del sentido a la llamada a ser felices nos habrá acercado un poco más a participar de la espera confiada en la vida eterna. Y saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez y Alba Rodríguez, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada mes de María nos encomendamos a María Rosa Mística, cuya devoción se recuerda especialmente cada 13 de julio. En Testimonio de hoy conversaremos con Fefo Rodríguez Abril, un empresario con historia que dio un giro radical a su vida cuando se encontró con Jesucristo. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Frederick William Faber, el poeta y teólogo inglés que encontró en la liturgia de la Iglesia Católica el lenguaje que su espíritu buscaba sin saberlo. Y cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos sobre la resurrección. Esta noche nos encomendamos a nuestra Madre bajo el nombre de María Rosa Mística, cuya devoción se recuerda especialmente cada 13 de julio. Su origen data del año 1947, cuando en Montichiari la enfermera Pierina Gili afirmó haber tenido una visión de la Virgen mientras trabajaba en el hospital. La describió como una señora vestida con una túnica morada y un velo blanco, 3 espadas atravesándole el pecho, con rostro mostrando tristeza. Pierina Gili relató la visión de la Virgen María en 7 apariciones. En la del 13 de julio de 1947, Pierina la describió vestida de blanco con 3 rosas brillando en su pecho, blanca, roja y dorada. Se dice que la rosa blanca expresa el espíritu de oración, la rosa roja el espíritu de sacrificio y reparación, y la rosa dorada el espíritu de penitencia. El 22 de octubre de ese mismo año,
Pierina relató una nueva visión, esta vez en la capilla del hospital durante la Eucaristía. En noviembre manifestó otras 2 apariciones, una de ellas en la iglesia parroquial de Montichiari ante varios testigos. La siguiente aparición la contó el 7 de diciembre de 1947. En esta ocasión describió a la Virgen con un manto blanco sostenido por un niño y una niña. La 7ª aparición en Montichiari que relató Pierina fue al día siguiente, el 8 de diciembre de 1947. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe se pronunció en 2024 sobre esta revelación privada. En una carta dirigida al obispo de Brescia le comunicaba: «Deseo comunicarle que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe no ha encontrado en los mensajes difundidos por Pierina Gili elementos que contradigan directamente la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la fe y la moral. En los hechos conexos con esta experiencia espiritual no se encuentran tampoco aspectos morales negativos, ni otros elementos merecedores de crítica alguna. Antes bien, se pueden hallar diversos aspectos positivos que sobresalen en el conjunto de los mensajes». Sobre ello se afirma: «Se hallan en los diarios diversos textos que exaltan a María, la rosa, y que destacan su belleza unida a su bondad, así como el conjunto de efectos que experimenta quien la encuentra, un sentido de insuficiencia unido a la experiencia de amor y de gran alegría». Escribía así Pierina en su diario: «En este, mi pobre escrito, quisiera tener palabras adecuadas y precisas para saber describir a María en toda su realidad, con toda la belleza del paraíso con la cual ha sido revestida. Yo, en mi pobreza e insuficiencia, no puedo dar una completa y adecuada relación. Se necesitarían a los ángeles del cielo para pintar con exactitud la bondad y la belleza de María. Buena, bella, pero ¿qué tipo de belleza? De una belleza que manifestó tanta bondad y amor». Pierina continuaba relatando la pureza de la belleza de la Virgen María con estas palabras: «Parece como si todo está alrededor se transformara en bueno, es decir, que se siente en el ánimo que se está en contacto con un amor del cual no sería jamás posible separarnos, porque su belleza es tan pura y elevada que produce entrar en una posesión de alegría tal que la persona misma se siente ligera, o sea, tiene el contacto, la necesidad simplemente de estar allí para disfrutar de esta bondad y belleza penetrables». La oración con la que esta noche encomendamos este programa y a sus oyentes a nuestra Madre se encuentra publicada en el portal del Santuario Diocesano de esta devoción mariana. Dice así un extracto de ella: «Rosa mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, te pedimos que concedas al mundo, rasgado por la discordia, la unidad y la paz, y todas aquellas gracias que puedan cambiar los corazones de todos tus hijos. Rosa mística, Reina de los Apóstoles, haz que alrededor de los altares eucarísticos surjan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas, para que difundan con la santidad de sus vidas y con el celo apostólico el reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Derrama sobre nosotros tus gracias celestiales. Amén». Madre, 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 madre.
Esta noche con nosotros Fefo Rodríguez Abril. Él es un hombre casado, 64 años, padre de 2 hijos, empresario de Murcia. Nos va a contar su historia, su testimonio, muy interesante. Fefo, buenas noches. Buenas noches, Bárbara. Tengo que hacer un inciso en el principio. Fefo no es el nombre con el que fui bautizado, como es lógico. Yo me llamo José Manuel, pero mi hermana se empeñó en llamarme Josefo y de Josefo se quedó en Fefo. Creo que si te llamo por tu nombre no me respondes y me has pedido que te hable así, como Fefo, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Me dices José Manuel, me levanto porque yo no sé qué a mí. Yo soy Fefo para todo el mundo. Venga. Bueno, como hacemos siempre en este programa, empezamos cronológicamente y para situarnos, pues cuéntanos cómo era tu entorno infantil, esos primeros recuerdos relacionados con la fe, si la veías en tu casa. Bueno, la fe en mi casa, pues bueno, no era una familia normal, en el sentido de con las costumbres de la época, cristianas por supuesto, así que hemos sido todos bautizados con ceremonias. Incluso en mi casa de la playa da la casualidad que es una finca que tiene una capilla privativa que se usaba para las ceremonias familiares. Y entonces mi boda, la boda de mis padres, de mis hermanos, se han hecho siempre en mi casa. Actualmente está desacralizada y es parte de la vivienda mía. Pero vamos, a lo que me refiero es que estaba muy en contacto con la iglesia, aunque nunca fui... Mis padres no eran muy practicantes, no eran unas personas... sí, nos educaron en la fe, sí fui a un colegio católico, por supuesto, y bueno, era más o menos lo normal de la época de todos mis amigos. Ya de pequeñito en EGB vas creciendo, viviendo esa fe en tu casa, pero muy pronto vas a tener algo en tu vida que te va a arrancar ese regalo. Bueno, vale, eso fue una experiencia que la considero que me marcó. Cuando yo termino octavo de EGB, yo era una persona muy rebelde, no era un chico bueno en absoluto, no respetaba para nada a los profesores, no respetaba para nada a mis padres, estaba bastante rebelde, ¿no? Una adolescencia un poco extrema, ¿no? Hoy digo que mi padre del cielo estará diciendo, ahora entiendes cuando tengo a los hijos lo que yo le he hecho sufrir. Pero bueno, a lo que me refiero, que es lo que quería hablar de este tema. Estábamos en un colegio que se llama San Buenaventura en Murcia, que es un colegio que llaman los Padres Capuchinos, ¿vale? Y había un director, por supuesto, religioso, en el cual chantajearon a mis padres. Es decir, le ofrecieron que me aprobaban el curso, porque académicamente estaba aprobado, pero por conducta me lo querían hacer repetir. Pero si me mandaban a Campillo, a Málaga, que era un reformatorio para niños pijos. La gente que de mi edad lo conocerá, la gente más joven no sabe de qué estoy hablando, pero lo llevaban, era bastante estricto. Y bueno, allí estaba lo mejor de cada casa. Estaba Bettino Osborne, por ejemplo, como anécdota, ¿no? Que lo cuenta muchas veces. Bueno, el caso es que para mí aquello, pues, no fue traumático. No, yo no me enteré en su momento, me enteré posteriormente. Pero fui a ver al padre Félix, con la intención de pedirle ayuda como religioso, ¿no? Para que me asesorara, porque me encontraba hecho polvo. Incluso hice una pintada en el pasillo de mi casa. Mis padres no me quieren, me llevan a Campillo. Bueno, y el padre Félix no me atendió como yo quería. Seguramente de esa experiencia recibiste un aprendizaje a la luz de la vida, a la luz de la conversión, del corazón, de la fe. Y no sé si hoy que tus padres no están, has entendido o has interiorizado con perdón aquel acontecimiento. Bueno, eso sí, hago memoria agradecida y sí, y lo he hecho en unos ejercicios que hice posteriormente, pero en el momento que estoy, del momento ese de mi vida, no, yo no lo interioricé para nada positivamente, fue bastante negativo. Y es más, Campillo me transformó a ser un tonto de Murcia a ser un tonto malo de España. Es decir, ahí estábamos lo mejor de cada casa y yo tengo gran capacidad de aprendizaje.
Esa situación que vives te lleva quizá a una juventud todavía más rebelde, con esas malas compañías. Como tú dices, ese efecto que tuvo en tu vida no fue positivo. No, ese efecto no fue nada positivo. De hecho, yo los 3 años que pasé en Campillo, para mí los recuerdo magníficos, ¿eh? No es con ninguna queja, lo pasé de maravilla. Yo engañaba a mis padres, le pedía dinero para ir a comer y como allí no se podía comprar nada, que no era verdad, y mis padres como se sentían un poco culpables, pues me daban todo lo que yo les pedía. Bueno, con eso me fui a todos los paradores nacionales de Andalucía, porque íbamos con 15, 16 años al parador nacional de Antequera. Pues, ¿y esto qué es? Pues dos niñatos que éramos los que éramos y bueno, imagínate, pues bueno, pero la vida ahí muy buena. Yo le decía que me habían castigado estas navidades para no ir a casa y me iba con unos amigos por ahí. Pero bueno, y todo eso me dio un proceso de rebeldía más fuerte, ¿no? Incluso le robaba el coche a mi padre cuando venía con 16, 17 años. Tuve un accidente muy grave que Dios me salvó de esto. Yo eso no era consciente en aquel momento. Pero fue una época muy convulsa, muy convulsa. Perdí la escolaridad en todas las asignaturas, porque claro, de Campillo pasé a un instituto. Pues imagínate el cambio. Instituto, todo libertad, y yo venía a un sitio nada libre. Había un profesor que me decía: usted lo que no sirve para estudiar tiene que ir a dar de comer a los pavos. Y yo un día me compré 2 pavos grandes, que era en Navidad, y los solté en la clase y le dije: hoy los pavos no querían comer en mi casa, quieren comer aquí. Vives en un entorno de autosuficiencia, vas sobrado, ¿no?, a nivel económico, y quizá esto puede que te haya afectado a lo largo de tu vida, ¿no? Bueno, hoy reconozco que los dones que yo creía que eran míos son unos dones que me dio el Creador, ¿no? Que no eran... Pero todo esto lo tengo reflexionado ahora. Yo en aquella época no era consciente de nada. Simplemente pues soy una persona que he tenido éxito con las relaciones, éxito en todo. Y con eso me llevaba también a moverme en unos ambientes en los cuales no eran los normales de una persona de 17 y 18 años, ¿no? También tuve la suerte de tener una hermana 3 años menor y eso te facilita mucho el acceso a las chicas. Y yo todo el mundo quería ir conmigo porque, claro, mi hermana traía consigo unos pibones que, claro, yo era el gran... Yo no soy agraciado físicamente, pero al tener a mi hermana con sus chicas alrededor, teníamos mucho éxito. Pues ahora que hablas de las chicas, te voy a hablar de la importante en tu vida, tu mujer. Bueno, aquí, esto sí es un tema para mí importante. Radicalmente me cambia la vida. Es decir, yo no sé todavía. Yo estaba en la universidad, estaba ayudando a un amigo que lo estaba pasando mal y entonces intenté acompañarlo varias veces. Bueno, pero solamente por echarle una mano. Y entonces me di cuenta que había otra vida, otra gente distinta a la nuestra. Una gente que tenía una amistad distinta de los valores que yo creía. Y me impactó. Entonces, allí en ese grupo había una chica, claro, yo no tenía ninguna intención para mí de quedarme en ese grupo, ni haber conocido a nadie allí. Pero fue como una tabla de salvar, como una tabla que ve un náufrago en el océano. Yo no sé si me acerqué a ella para salvarme o simplemente lo que pasó es que Dios me puso a Isabel, que es la que así se llama mi mujer, y con ella soy muy agraciado. Llegan los hijos, hablaremos después de una canción que vamos a poner de uno de ellos, pero yo te pregunto antes de ese momento, pues ¿cómo vives la llegada de ellos a tu hogar? Bueno, fiel a como yo soy, hasta mis espermatozoides eran vagos y entonces no teníamos hijos y adoptamos. Eso fue un cisma también en la familia. Mis padres, unos católicos practicantes no veían con buenos ojos la adopción. ¿Y qué necesidad teníamos nosotros? Además, la adopción siempre va llevada por una persona, y más una adopción nacional. Pues claro, no iban a ser hijos de jueces y psicólogos, ¿no? Eran personas que venían de los padres de domicilios desestructurados, de familias con problemas, y eso acarrea, yo a día de hoy, en aquel momento lo desconocíamos, no éramos, ni Isa ni yo estábamos convencidos de
la situación que podía presentar, pero teníamos una ilusión, mucha ilusión por ello. Y de hecho, cuando adoptamos la primera, en el mismo momento decidimos adoptar un segundo. Es decir, asumíamos perfectamente, y además ha sido una de las experiencias más maravillosas. A nosotros, mis hijos son los mejores momentos de mi matrimonio y los peores. Sobre esa cruz vamos a hablar a continuación de la canción que has elegido para escuchar esta noche. Es de Hakuna, una canción maravillosa, Huracán. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y me han dado respuestas, pero no sé qué hacer. He prometido seguirte sin entender. Y hay un eco en lo hondo que me empuja hacia ti. Y aunque sea sin sentirte, te buscaré. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí en el silencio, estoy aquí en este viento, estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí en tu lamento, estoy aquí en este eco, estoy aquí, soy este trozo de pan. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un Estoy huracán aquí, estoy el aquí, cielo desde mi garganta, estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, soy este trozo de pan. y tu huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándome: cuánto me haces falta. Seguimos en Radio María, en el programa En Busca de Sentido, con Fefo Rodríguez Abril. Acabamos de escuchar una canción elegida por él, Huracán, de Hakuna. Fefo, cuéntanos acerca de esa cruz y de lo que estás viviendo hoy. Mira, yo no se me ve, pero tengo toda la piel erizada ahora mismo. ¿Dónde está Dios? Sí, ahora que, bueno, sí. La letra de la canción lo define todo, ¿no? Hay un momento, mi hijo ha estado en la cárcel bastantes veces, es un drogadicto desde casi los 14 años y bueno, ha sido un tema muy, muy doloroso en mi familia. Lo hemos vivido tanto Isabel como Alba, mi otra hija, como muy traumático. Hemos intentado hacer todo por él
Y yo en un momento dado, antes de mi conversión, que de esto no hemos hablado todavía, pero ahora soy un convertido total, yo había deseado había hasta deseado la muerte de mi hijo. Pero egoístamente lo justificaba que era por su bien, porque él no es feliz, no lo estaba pasando bien. Él ha vivido en la calle, ha robado, ha hecho... Bueno, lo típico de una persona que tiene necesidades que no sabemos si son necesidades de incluso de la propia adopción, que su padre en aquel momento, pues bueno, no sé, en el embarazo ya era un drogadicto al nacer, porque sus padres seguían drogándose incluso cuando estaba embarazada, pero yo aquello no lo pude asumir, no lo asumí cristianamente, ni lo asumí como debía de haberlo asumido. Hoy en día pienso que todo lo que tengo es gracias al Señor, tanto lo bueno como lo malo, y que yo no puedo tirar la toalla en ese sentido, y eso me da una fuerza, pero claro, esa fuerza a veces se debilita, ¿no? Y cuando yo voy a por él el otro día, que hace una semana fui a por él a Córdoba, a la cárcel, porque estaba en el Proyecto Hombre y me había jurado que iba a seguir en el Proyecto Hombre de Murcia para rehabilitarse, y solo estuvo una hora en mi casa. Y me dijo que él no quería saber nada de nosotros y que no estaba dispuesto a rehabilitarse, que la vida que había elegido era esa y que él era autosuficiente y que pasáramos de él y le dejáramos. Bueno, pues yo nada más que me acuerdo de la parábola del hijo pródigo, y igual que el Señor a mí me ha aceptado después de 60 años de haber renunciado a él y le haber dado la espalda, pues yo quiero ser como el padre. No voy a ser como él, pero me gustaría, y yo lo voy a perdonar en el momento que él venga. Y si él, por casualidad, alguna vez oye esto, que sepa que su padre y su madre siempre estaremos con él en el momento que él quiera rehabilitarse. ¿Te das cuenta también en tu vida, en este tiempo anterior a la conversión, que como bien dices, todavía no hemos llegado a ese punto, en tu caso, de cierta nostalgia, de cierto vacío, que nada te llena, ni esas salidas nocturnas, ni esa vida, esos hobbies? ¿Cómo es esa nostalgia del corazón? Bueno, esa se puede llamar una nostalgia de edad, ¿no? Yo he sido muy inmaduro, aunque a pesar de la edad que tengo, soy un crío en todos los aspectos. Me ha gustado vivir al límite siempre, con excesos de todo tipo. Pues si me he metido 4 rayas, a veces pues, era simplemente por evadirme. Y si me he tomado más copas de las necesarias, pues era por evadirme. Pero no era nada más que el momento de vida de las personas con las... Pero no que mi entorno sea así, no que mi entorno no es tóxico en absoluto, son maravillosos. Pero sí es verdad que tendemos siempre a evadirnos los problemas, y una buena manera de evadirse es pues eso, colocarse un poco, ponerse un poco borracho y te dejas de inhibir. Pero bueno, eso dejó de ser importante para mí. Al revés, a veces lo hablaba con mi mujer y decía, oye, yo estoy un poco hastiado de esto, es que no, ¿a dónde voy? ¿Qué me conduce? ¿Qué dejo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y incluso los hobbies, que yo tengo miles de hobbies, me gusta todo, me gusta la bicicleta, me gusta andar, me gusta el jugar a las cartas, me gusta el bridge, me gusta lo que tú me pongas, me gusta y me entretengo y soy una persona que no tengo problemas, pero todo eso dejaba de digo, algo me está pasando. Yo no lo sabía, no era consciente, hasta que de pronto un día pues, apareció que tuve que ir por mi mujer a un retiro. Mi mujer hace retiro 2 veces al año y yo en mi vida había ido por ella, porque ella era autosuficiente y se venía con lo del retiro. Ella me ha respetado siempre. Una de las cosas que admiro de ella es que ella vive la fe desde el principio, y a pesar de que yo era un agnóstico y además no teníamos discusiones sobre este tema, porque ella tampoco me las pedía, no me pedía explicaciones, yo tampoco, y ella no intentó nunca convertirme, ni intentó nada, sino le daría lástima, que pienso, verme así, ¿no? Y entonces lo que estoy contando, fui a un retiro que ella estaba haciendo de mujeres, Maús se llama, y cuando fui a por ella, que no sé por qué todavía fui, en la misa me pareció una cosa tan alucinante ver a esas personas con esa cara de alegría, esa unión, esa camaradería. Eso yo no lo había visto en una iglesia nunca. Es decir, todos bailando, cantando y ahí, pero de corazón, no friki, no una cosa de friki, algo que me llegó. Y digo, ¿y qué cosa más? Y de pronto aparecieron unos amigos que habíamos dejado, le habíamos perdido la pista, se habían metido en otro mundo y eran unos compañeros que habíamos viajado con ellos muchas veces y no habíamos vuelto a ver. Y de pronto me dice él, oye, yo voy a ir al retiro de Maús de hombres. Y yo,
que algo me empujaba, lo mismo que me empujó a ir a esa misa, lo mismo que me empujó a ir a recoger a Isabel, sentía que me seguía empujando. Y allí dije, pues bueno, pues yo, ¿sabes lo que te digo? Que yo también lo voy a hacer. Todavía no sé por qué, ni cómo se me ocurrió. Pero claro, me tomaron la palabra, hicieron la inscripción, eran 15 días el retiro y me aceptaron, aunque eso estaba más que completo. Pero bueno, las cosas que tiene el Señor, y esas son las cosas que yo hoy en día le llamo diosidades, que es una palabra que me encanta, no son casualidades. El caso que fui a ese retiro. Sin desvelar mucho sobre ese retiro, luego te preguntaré por tu experiencia personal, pero ¿qué tiene Emaús que de alguna forma rompe el corazón, ¿no? Te lo abre? Vale, sí, es verdad. Emaús, ¿qué es lo que tiene? No, a ver, es un retiro de primer impacto brutal. De primer impacto. Y yo era de las personas... Allí casi todo el mundo venía de temas de iglesia ya muy convencido y muy convertido. No es lo mismo cuando uno es, como yo, agnóstico, pero no, agnóstico de verdad, de los que autosuficientes, que la vida yo la controlo yo, que yo no necesito la iglesia para nada. Si mis problemas son mis problemas. Cuando yo veía el cielo, que era solo cielo, no nada más, pero no tenía ninguna manera de... Aquello fue un milagro. Para mí fue un milagro. Y yo la palabra milagro no la usé en mi vida. Pero milagro en el sentido del diccionario, es decir, que yo hacía allí y por qué a mí eso me impactó, es algo alucinante. De tal manera que me impactó de tal manera que salí como un pollo sin cabeza. Salí con hambre de Dios. Con hambre de Dios. Es decir, yo necesitaba más. Entonces me apunté a todo. Me iba a la escuela de Jesús, que se hacía en un seminario. Apúntate, que eso porque tú necesitas catequesis. Me apunté a catequesis, me apunté a eso. Me apunté a unas misas que se hacen en una iglesia que es un sermón de casi 3/4 de hora, que la gente no lo aguanta, y a mí me encantaba. Me encantaba porque me estaban explicando algo que yo iba a la misa como un teatro y no entraba ni a las bodas, ni a los bautizos, entré a mi boda y a los 2 bautizos de mis hijos y a las 2 comuniones. Lo demás no entraba, porque hipócrita no soy. ¿Yo qué hago dentro de una iglesia? Yo me quedaba en el bar, pero en cambio ahora vivía la palabra. La palabra creía que me la decían a mí. Yo oía el Evangelio y hoy en día no he dejado de ir a misa ni un solo día desde que salí del retiro. Voy a diario, tanto en verano e invierno, da igual. Incluso cuando he ido de viaje, he buscado una en castellano para verla, porque lo necesito. Bebo de la palabra. Es decir, el Evangelio me habla a mí. Y cuando el Evangelio te habla a ti, te produce un cambio brutal. Y es mi momento de estar con Dios. Y luego cuando en la comunión. Pero ese es el proceso. Eso es la puerta que abrió Emaús. Entras en ese proceso y también en una lucha. La lucha que de alguna manera vivimos cada uno la suya, ¿no? Con sus cruces. Y con su pelea, ¿no? Y quiero preguntarte sobre esa lucha, ¿no? Contra la tentación que puedas tener de esa vida anterior, porque claro, son muchos años con unas tendencias, con una forma de vida que cambia radicalmente. Bueno, sí, la verdad que sí. Las tentaciones siempre están. Es decir, incluso las propias amistades no han cambiado como tú. Y ahí me haría mucha. Yo tengo discusiones teológicas. Yo soy un pesado convertido ahora mismo, un judío converso de estos que soy no sé si la palabra coñazo se debe decir, pero ya la he dicho. Es decir, porque estoy todo el día con el rollo y a veces hasta me doy cuenta y digo, para Fefo, que no me van a llamar más. Pero sí, las tentaciones siguen, ¿no? Pero son fáciles. El momento que tú te refugias en la verdad, cuando tú de pronto te das cuenta que eres feliz sin esos que te había esos postizos en los cuales tú te apoyabas, pues es bastante más fácil de lo que yo pensaba. Es decir, no tienes que... mi gran error es que yo creía que yo tenía que cambiar, que yo tenía que ser otra persona. Y yo hacía esfuerzos por a ver qué digo, cómo lo digo, como diría el cardenal Verbier en esa oración tan preciosa, que si no la conocéis debéis de leerla, del cardenal Verbier, en la invocación al Espíritu Santo. Pero bueno, ¿qué debo hacer, cómo debo hacerlo, qué debo decir, cómo debo decirlo? Y mucho más. Pero entonces, en ese sentido, me di cuenta que no era, que a mí el Señor no me pedía eso, no me pedía que yo cambiara, me pedía que fuera como Él me creó, que yo no era así.
A la luz de la experiencia, del tiempo, lo que acabas de decir, ¿no? Que te das cuenta de muchas cosas, de lo que realmente te pide el Señor, ¿qué les dirías o qué te dirías a ti mismo como principal aprendizaje del sentido de la vida, dado que estamos en este programa, ¿no? En busca de sentido? Bueno, ¿qué le diría? Pues claro, que sigan el camino que el Señor... Es decir, que no le pongan barreras a la experiencia, a tu vivencia, te dejes llevar. Que es decir, esto, ahí yo tengo un cuñado, o sea, Jorge, que me ayudó mucho en unos ejercicios espirituales en Canarias, que es donde de verdad yo sentí la presencia de Dios al lado mío. Es decir, yo viví esos ejercicios de una manera traumática, porque yo estaba buscando al Señor en otro sitio, en la palabra, en los demás, en la escucha, en que yo tenía que cambiar. Y allí lo encontré donde no quería buscarlo, que era en mi interior. Yo le pediría a la gente que haga... Yo hice una memoria agradecida allí, que me costó mucho, lloré. Bueno, llené un desierto con mis 60 años de agnosticismo, de tanto que lloré. Pero lloré no de pena, lloré de dejar, me vacié, me limpié, no sé si es la palabra. Es decir, me quedé extasiado, ¿no? Pero extasiado conmigo mismo. Yo no sabía que era capaz, que llevaba tanto dentro de mí. Y me libré de ello. Me libré de ello en un examen de conciencia sin que nadie me forzara. Es decir, en una autolimpieza, ¿no? No sé, no estará bien dicha la palabra, pero hasta tal punto de que los directores del ejercicio me dijeron que me fuera, que eran 3 días, y el segundo día dice, vete al monte a andar porque no lo estás pasando bien y te estás agobiando. Y yo me estaba muy agobiado. Y ahí viví la experiencia de Dios más fuerte que he visto en mi vida, que he sentido. En una piedra que de pronto me senté a la sombra, frente a un cactus en un sitio inhóspito. Había un pequeño cactus y yo me fijé en la perfección de la naturaleza, algo que no me hubiera pasado desapercibido toda mi vida, que jamás se hubiera hecho. Y sentí la presencia de alguien conmigo y no se movió el cielo, no se abrió, no se cayó una piedra, no pasó nada. Y es más, si yo volviera a ese sitio, hasta diría yo, esto es imposible que a mí esa contemplación me produjera eso que me produjo. Fue un momento maravilloso. De esa contemplación de la naturaleza, la sencillez, ¿no? Como dicen los lirios del campo. Quiero preguntarte, porque hay en ti, en tu historia, ese meterse en el trabajo, en la vorágine que tiene que ver, refugiarse incluso en él, el tema del dinero, ¿no? Que también es al final un reto, ¿no? El dinero tiene esa parte, ¿no? de no servirlo, ¿no? ¿Qué les dirías y qué te dirías a ti mismo acerca de cómo defenderte de esa tentación del trabajo y del dinero? Bueno, sí, es verdad que cuando me has preguntado antes de cómo me escapo de mi antiguo yo o de los vicios que vengo arrastrado, yo me refugié en el trabajo. El trabajo para mí ha sido... Yo he trabajado casi de todo, he tenido empresas de todo tipo. Yo me defino como el pato. El pato nada, vuela y anda, pero todo lo hace mal. Y he tenido la gran suerte, que volvemos a decir lo mismo, eso no es una suerte mía, ha sido lo que Dios me dio unos talentos, y ese talento está en haberme podido juntar con personas que sabían hacer las cosas mejor que yo y aceptarlas. Y yo he sido socio de muchas personas en muchas empresas y me he dedicado casi a todo y no he tenido nunca problemas con nadie en ese sentido, que eso no es nada fácil, ¿vale? Pero a raíz de esto me refugié en el trabajo. El trabajo me llenaba ese espacio que antes lo llenaba pues, saliendo de copa o saliendo de fiesta o simplemente jugando a las cartas en el ordenador. Y a mí, como eso me dejaba vacío, me fui al trabajo. El trabajo me gusta, pero me volví adicto al trabajo. Yo iba a las 8 de la mañana a la obra y me venía a las 7 de la tarde. Pero por evitar situaciones de soledad y pensamientos de otro tipo, ¿no? Ahora tampoco. Ahora he bajado el listón, me refugio en eso, en mi tertulia con el Señor todos los días, tranquilo, dándole gracias casi por todo, y la verdad que soy mucho más feliz.
Bueno, pues con este final tan bonito, la verdad es que soy mucho más feliz. Fefo, nos despedimos de de esta entrevista en Busca de Sentido. Nada, pues muchas gracias por la oportunidad de haber compartido mi pobre experiencia y buenas noches. A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la vocación se abre paso en cualquier circunstancia si estamos abiertos. Cómo el dar razón de nuestra fe puede alumbrar nuevas conversiones. Y cómo la liturgia de la Iglesia puede ser vivida dando testimonio. Frederick William Faber nació el 28 de junio de 1814 en Yorkshire, en el seno de una familia de religión protestante calvinista. Su abuelo, Thomas Faber, fue vicario protestante y su tío, George Stanley Faber, teólogo calvinista. Se formó en Harrow, pero en 1832 ingresó en el Balliol College de la Universidad de Oxford. Se graduó en 1836 en Humanidades. Durante estos años universitarios se produjo en él una tensión personal decisiva en su vida. Faber osciló entre el calvinismo heredado de su familia y la buena nueva del movimiento de Oxford, impulsado por John Henry Newman. En Oxford entró en contacto con el llamado anglocatolicismo tractariano y con la idea de una iglesia más cercana a la tradición apostólica y romana. Abandonó progresivamente el calvinismo, reconociendo la verdad en la teología de Newman. Cultivó la poesía y mantuvo contacto con los círculos intelectuales de Oxford, acercándose cada vez más al catolicismo. Sin embargo, todavía su espíritu se debatía. En 1839 recibió la ordenación como ministro de la Iglesia de Inglaterra y trabajó como tutor. Entre 1939 y 1943 realizó varios viajes por Europa. Durante estos viajes, la liturgia de la Iglesia Católica fue entrando en el corazón de Frederick. Diría: he sentido al entrar en una iglesia católica que todo en ella hablaba de Dios y del alma. No hay en sus ritos nada que distraiga. Todo conduce a la adoración. Me he quedado en silencio como si por fin hubiera encontrado el lenguaje que mi espíritu buscaba sin saberlo. En 1843 fue nombrado rector de la parroquia de Elton, dentro de la Iglesia protestante. Desde esa posición introdujo la confesión y algunas liturgias. Escribió una vida de San Wilfredo, en la que defendió abiertamente la autoridad de Roma. Pronto llegaría el momento decisivo de su vida. 1945. Ese año, John Henry Newman fue recibido en la Iglesia Católica. Este hecho tuvo un impacto directo en Faber. Durante meses había seguido de cerca la evolución de Newman y el desenlace reforzó el suyo. Así, en noviembre de 1945, Frederick fue recibido en la Iglesia Católica. Sobre su conversión declararía: me entregué a la Iglesia que había llegado a reconocer como la Iglesia de Cristo, no como un cambio de opinión, sino como una obediencia de conciencia. 11 miembros de su parroquia lo siguieron y se convirtieron al catolicismo.
el grupo se trasladó a Birmingham, donde se formó una comunidad religiosa que adoptó el nombre de Hermanos de la Voluntad de Dios, también conocidos como Wilfridianos. En 1947, Frederick fue ordenado sacerdote. Acerca de este regalo diría: el sacerdocio no fue para mí una elección, sino una consumación. Lo que había buscado entre sombras se hizo realidad en el altar. En 1848, John Henry Newman llegó desde Roma con la congregación del Oratorio de San Felipe Neri y se instaló en Birmingham. Frederick entró como formador en la nueva comunidad. En 1849, Newman le confió la fundación del oratorio en Londres, donde fue nombrado superior. Frederick desarrolló una intensa actividad pastoral desde el oratorio londinense. Impulsó escuelas para pobres, hizo predicación nocturna e introdujo las procesiones del Santísimo Sacramento. A partir de 1853 publicó sus principales obras de espiritualidad católica, entre ellas Todo por Jesús, Crecer en Santidad o El Bendito Sacramento. En 1854 el oratorio fue trasladado a South Kensington. Allí, Frederick pasó sus últimos años. Su salud se deterioró de forma progresiva. Fue diagnosticado de la enfermedad de Briggs, una dolencia renal entonces incurable. A pesar de ello, mantuvo su actividad intelectual y pastoral hasta el final, con periodos de gran agotamiento físico. Murió en plena madurez, el 26 de septiembre de 1863 en Londres, a la edad de 49 años, en el oratorio de Brompton, debido a la degeneración de sus riñones. Su funeral se celebró unos días después, el 30 de septiembre. Fue enterrado en el cementerio de Santa María. Sin embargo, en 1952 sus restos fueron trasladados al oratorio de Brompton, en Londres, cuando dicho cementerio fue clausurado y la iglesia de Santa María quedó bajo la administración civil. Sobre la misericordia de Dios había escrito: hay una amplitud en la misericordia de Dios como la amplitud del mar. Hay bondad en su justicia que hace que el temor de los pecadores se transforme en confianza. Hay una profundidad en su amor que alcanza incluso a los más alejados. Nada en el alma humana queda fuera de su alcance cuando se vuelve hacia Él con sinceridad. La Lucerna. La contemplación del misterio de la resurrección afianza el corazón en la esperanza. Es preludio de la vida eterna. Confiere sentido cristiano al sufrimiento y es puerta a la comunión con Dios. A la luz de esta contemplación, estamos llamados a ser felices, a vivir los acontecimientos de infelicidad, interiorizando el fin último de la resurrección, que ha vencido a cada muerte, a cada sufrimiento, a pesar de las circunstancias de cada momento. Como ha dicho el Papa Benedicto XVI, estamos llamados a participar hasta lo más profundo de nuestro ser en todo el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo. Dice el apóstol: hemos muerto con Cristo y creemos que viviremos con Él, sabiendo que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere más.
la muerte ya no tiene dominio sobre él. Esto se traduce en la práctica compartiendo los sufrimientos de Cristo, como preludio a la configuración plena con Él mediante la resurrección, a la que miramos con esperanza. La fe en la resurrección, la interiorización de su sentido, la voluntad de promoverla en nuestra persona, nos hace más valientes, más audaces. En palabras de Benedicto XVI, no es la certeza de que Cristo resucitó la que ha infundido valentía, audacia profética y perseverancia a los mártires de todas las épocas. Si Cristo no resucitó, decía el apóstol San Pablo, es vana nuestra predicación y es vana también nuestra fe. Pero resucitó. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la interiorización de las palabras sobre la resurrección contenidas en el credo durante la Eucaristía dominical. Proponernos cada domingo afianzar un poco más en el corazón esta profesión de nuestra fe y su sentido en nuestra vida cuando pronunciamos el credo. Finalizando con el Santo Padre citado. Cada domingo en el credo renovamos nuestra profesión de fe en la resurrección de Cristo, acontecimiento sorprendente que constituye la clave de bóveda del cristianismo. En la Iglesia todo se comprende a partir de este misterio, que ha cambiado el curso de la historia y se hace actual en cada celebración eucarística. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la reflexión acerca del mandamiento del amor al prójimo. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Esta noche, bajo el manto de María Rosa Mística, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con Fefo Rodríguez Abril, un empresario con historia que dio un giro radical a su vida cuando se encontró con Jesucristo. En nuestra sección A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de Frederick William Faber, el poeta y teólogo inglés que encontró en la liturgia de la Iglesia Católica el lenguaje que su espíritu buscaba sin saberlo. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien, puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa y nosotros te lo enviamos. Nuestro número 611-770-800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. A continuación el programa Esta no es una semana cualquiera que presenta Luis Antequera y nosotros en 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.